servicio. Produbanco, Grupo Promérica. Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:53. Como les habíamos dicho, ya está con nosotros el señor economista Gustavo Baroja, prefecto provincial de Pichincha. Y la invitación era porque, claro, a ver si se están cumpliendo los tiempos y cómo avanza, sobre todo, la nueva solución vial que se inauguró en el Valle de los Chillos. Y esta solución vial nos decía, fuera de micrófonos, que de los 11 puntos que iba a tratarse, ya 8 están entregados, faltarían 3. Y entonces vamos a averiguar cómo avanza esto y qué otros proyectos tiene. Bienvenido, economista. Gracias, buenos días. Así es que... Francisco, nos conocemos tiempo atrás, Sí. Pero nos han pasado los años, ¿no? La última vez teníamos el pelo negro. Todavía teníamos pelo negro. Gracias por esta invitación. Gracias, Gustavo, por acompañarnos también. Bueno, hace un momento comentábamos con Jimena Ponce de Alianza País también, y no hay que olvidar que además de prefecto es el presidente provincial de Alianza País, ¿no? Y de alguna manera también le vamos a pedir algún criterio sobre el tema, pero en esta primera hemos visto a través de los medios la inauguración. ¿En qué consistió esta solución vial de los Chillos? Y de los 11 puntos, los 8, ¿cuáles son? Bienvenido nuevamente. Gracias nuevamente y un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. A ver, años atrás se firmó un convenio entre el municipio de Rumiñahui, el municipio de Quito y el gobierno de la provincia de Pichincha para tratar de dar solución a un problema complicado, difícil, que no solamente era un tema de congestionamiento vehicular, sino de afectación a la salud. Los habitantes del Valle de los Chillos, con profundo malestar, veían cómo en las horas pico, para llegar a sus casas, tenían que hacer unas colas de casi 1 kilómetro que llegaba, los habitantes del Valle lo conocen muy bien, que llegaban desde el Triángulo hasta el Puente 9, hasta el Puente 8, es decir, casi 2 kilómetros de fila. Con lo cual la propia autopista perdía sentido. Ya no pero era autopista. Claro, pues no era autopista, pero igualmente, y ese es otro de los problemas que todavía no están solucionados, cuando viajas del Valle de los Chillos hacia Quito tienes problemas complicados en el Trébol. Ese convenio que se firmó entre las 3 instituciones daba responsabilidades a cada uno, pero lamentablemente tengo que decirlo, por unos 10 años atrás, ni el municipio de Quito, el Ministerio de Obras Públicas también firmaba ese convenio, ni el Ministerio de Obras Públicas, algo el municipio de Rumiñahui, y nosotros asumimos realmente la responsabilidad de todo, a pesar de que teníamos, y están claramente definidas las competencias en vialidad en la zona. Lo hicimos, y ese tramado vial, este sistema vial de los Chillos, contemplaba 11 nuevas vías y reconformación de algunas. De estas 11 nuevas vías y reconformación de algunas hemos trabajado ya 8. Las conocemos, como la Armenia 1, que desaloja los vehículos que llegan al Triángulo, al margen derecho, que van a Conocoto, que van a Capelo, que van a esa parte. La Armenia 2 es del margen izquierdo, bajando hacia el Valle de los Chillos, que ese se terminó ya hace como 1 año y medio. Está la Ciudadela del Niño. Ese es el que se va a la Merced. Entonces. Ese es el que se va a la Merced. Ya. Está la Ciudadela del Niño, que para los habitantes de la zona del Infa, que también tenían un problema de congestionamiento porque tenían que entrar a Conocoto para volver. Está la de Ontaneda, que nos permite ahora llegar al sur de la ciudad sin dar ese cruce de toda la autopista, subir nuevamente a la Simón Bolívar y coger hacia el sur. Ahora lo hacen fácilmente por la Ontaneda. La ampliación a 3 carriles que hicimos desde el peaje hasta el Trébol. Está el intercambiador para los barrios que están cercanos al peaje y que tenían un problema grave porque tienen que hacer virajes a la izquierda. Ninguna autopista en ninguna parte del mundo o vías rápidas tiene viraje a la izquierda. Esta tenía, eso ya también se ha solucionado. Está la Zamora. ¿Es un paso lateral que se ha hecho? Sí, es un paso, es un intercambiador. Está la Zamora, la ESPE, que era fundamental también darle salida a ese problema que se tenía ahí. Había un puente, diría que peatonal, pero un puente de madera, era terrible, ahora ya no tienen problema de esa naturaleza, y algunas otras que se me olvidan. Total, 8 vías
que se construyeron, que están en funcionamiento y que son parte, repito, de esta estrategia vial, de este nuevo tramado vial, de este sistema vial del Valle de los Chillos. ¿Y las tres pendientes cuáles son? ¿Y son complementarias o...? Son complementarias, O sea, son necesarias. No es que dejan todavía esto inhabilitado. No. De las Estas otras ya están habilitadas. estas tienen su vía propia funcionando, y ya están funcionando. Las que nos quedan pendientes son la ampliación de la Intervalles, que se comunica con la Ruta Viva y va a permitir también a que todos los habitantes del valle lleguen lo más rápidamente hacia el aeropuerto cuando tengan que viajar. La reconformación de la Amaguaña con Ocoto, el Camino Viejo, como se le conoce, que créeme que eso parece la guerra, parece. Es terrible cómo se encuentra la vía en ese mal estado. En este momento lo administra el municipio. Nosotros ya vamos a asumirlo directamente con el, o el municipio. no, en este caso el municipio de Quito. Vamos a asumir ya directamente Exacto. en base al Consejo Nacional de Competencias, que ya ha descentralizado la vía. Y nos queda pendiente también la unión de lo que sería la Zamora con la ESPE para salir a la E35. Eso también se va a hacer un intercambiador, un puente, y lograremos solucionar también esa parte. La última que inauguramos, la Armenia 1, esa es importante conocer que tiene tecnología de punta, que se hicieron análisis de series históricas de 200 años hacia atrás y 200 años hacia adelante para hacer las proyecciones, y están construidas celdas de 6,50 por 7 de alto, estoy hablando de metros, para tratar de que todo lo que sea del tema pluvial, todo lo que sea el tema alcantarillado, todo lo que pueda venir de pronto de algún problema que tengamos más arriba, pueda circular sin ningún problema en el embabulamiento que hicimos del río San Pedro. Hay otras celdas que son mayores aún, de 7,50 por 8, creo que si no me equivoco, y que tienen las dimensiones adecuadas y necesarias para que no tengamos ningún problema. Tiene las dimensiones, digamos, se ha trabajado, por ejemplo, en el tema del volcán, Sí, para eso. sí, se tiene trabaja el volcán los cuidados para que los sabes que que hay- estaban viviendo no en tengan las problemas. riberas no tengan problemas. Sí, pero Está ahí. obviamente hay 3 fases las del Ya. volcán, ¿no es cierto? Podríamos decir que la fase inicial no tendría ningún problema con lo que se ha construido. Puede ir Puede desalojando. circular por ahí. Ya. Solo imaginémonos, esto debe tener aproximadamente unos 220. 220, 250. Estamos hablando de 3 veces más Ya. de esto, de alto. Y por un ancho de casi igual, de 6,50, o sea, te permite, pero hay otras celdas de 7,50 y de 8 metros que te Son más permiten grandes. solventar sin ningún ¿Puede problema ser eso. una especie de zona de amortiguamiento también? Podría ¿Ayuda para convertirse eso? en la primera fase Sí. como una zona de amortiguamiento. Entonces, Obviamente sí sí, se han tomado en cuenta. está esos tomado en datos, cuenta sí. eso, está tomado en cuenta, socializado con todos los habitantes del sector. Y hay algunos valores agregados también importantes en esta vía. Nos demoramos un buen tiempo, nos atrasamos porque había una discusión técnica cómo poder empatar con la autopista Rumiñahui. No podíamos cerrar la autopista, hubiera sido terrible, infernal. Claro. No podíamos decir cierre parcial, no, teníamos que buscar la forma para no afectar a los usuarios de la vía permanentemente y poder hacer ese empate de la Armenia 1 con la autopista. Lo logramos, nadie lo sintió, se inauguró y no pasó nada. Y otro valor agregado, vinculamos la cultura urbana. Ujú. O sea, tú tienes Están- cantidad están- de artistas, les dicen que se han grafiteros, ¿no es expuesto, cierto? Pero sí. para mí son expresiones claramente artísticas. No, pues de los signos, de esos, Claro, de esos sí, códigos, sí, no, sí. no, eso no. No, Pero unos los- grafitis que eso. tienen que ver que con la naturaleza, con el comportamiento. que son murales, que son artistas. O tiene amigos también de los que hacen las señas y tienen códigos para que se entiendan solo entre ellos. ¿Qué dirán Bueno, esas cosas? bueno. No tengo la menor idea. Pero estos otros No, se reunieron. algunos amigos los hemos visto ahí cercanos al Consejo Provincial, ¿de eso o no? De ellos sí, Sí. son en conjunto creo que 20 o 30 organizaciones 30 que- colectivos ya. de artistas urbanos. Se les Pedro entregó Herrera, que es un con pintor muy algún- reconocido ya. en el país, fue el que dirigió el tema conceptual. Entonces hay expresiones que tienen que ver con la mujer, expresiones que tienen que ver con el territorio, expresiones que tienen que ver con la paz, con una serie de ¿Les cosas. hicieron propuestas para que ustedes las analicen o ustedes han respetado, han dicho, "Va, este es el espacio que le damos, haga"? Les dijimos la idea de que tengan ahí Ya. su espacio de expresión, que quisiéramos que sea absolutamente propositivo, y ellos se reunieron y decidieron. ¿Algún aporte económico tuvo, Solamente me en parece, la pintura. para la pintura? Solamente Ya. en la pintura. cómo- Y estos cómo son están? 5.400, creo que si no me equivoco, 5.400 metros cuadrados, que estamos buscando de hacer la conexión, porque si van ustedes van a ver rombos. Son unos rombos pintados con unas expresiones espectaculares. Y estamos buscando la forma de hacer una relación, de una coordinación
para participar en el récord Guinness. Vamos a ver, ojalá lo logremos. Claro, pero sí, vinculamos sí, la cultura al desarrollo, que creo que es importante. Y claro, y un espacio de expresión también. Se abre una obra para que no sea solo cemento, ¿no? Claro. Porque claro, dan resultado, pero claro, una vez dice... Es una nota gris, pues el cemento claro, es gris. Se Entonces, podría, con esto le damos claro, se le otro da una tipo de vida y vivencia. además una integración de lo social y cultural. Que se ve. Ahora, esperemos que la respuesta de aquellos a los que les han ofrecido sea también una respuesta de una obra de arte, ¿no? Claro, es que es en esos términos, Sí. es una obra de arte, así lo concebimos, así está. Y agradecer a estos muchachos porque hicieron una expresión artística de enorme calidad. Yeah. Y lo otro importante, saber que esto se financió con un préstamo de la CAP. Son 80 millones aproximadamente el préstamo de la CAP. Los 30 millones son de presupuesto del gobierno provincial, 110 millones 110 aproximadamente millones cuesta sería todo, el incluyendo ya lo que sería la ampliación de la Armenia y las dos obras que nos faltan. Y lo O hicimos sea, está financiado las tres que faltan. Sí, están financiadas. Y lo hicimos sin elevar un solo centavo del peaje. O sea, se puede desde lo público, cuando se transparentan las acciones, cuando se trabaja honestamente, transparentemente, se pueden hacer las cosas. La anterior empresa tenía dentro de sus arreglos en el contrato un incremento semestral del peaje anclado a la inflación y anclado a otras variables. Asumimos nosotros directamente el control, son creo que 9 años, no le hemos subido un centavo, con eso apalancamos el crédito de la CAP y con eso tuvimos para de nuestro presupuesto entregar las contrapartes. Era un buen negocio. Excelente negocio. Era un muy buen Excelente negocio. Eso le sirvió y a servir entonces ¿qué? Para apalancar, y es que Y con eso es el repago. es el repago. El repago. ¿Ya? O sea que esta es Cuando una fuente tú entiendes lo de que es el peaje, claro. el peaje es una tasa por servicio, no es un impuesto. Entonces la gente debe saber, y lo sabe muy bien el que utiliza la autopista, que está ahorrando en suspensión, que está ahorrando en gasolina, que está ahorrando cuando tienes una vía en buen estado. Y eso es lo que buscamos nosotros permanentemente con esta tasa de servicio, buscar la forma de que estén transitando por una vía absolutamente que le garantice la seguridad a través de su buen estado. Entonces, este tema público-privado puede ayudarnos. Si es que es un buen negocio, podemos conseguir que la gente financie obras. Y Francisco, tocamos un tema fundamental, porque nos queda pendiente todavía el tema que ya entra en jurisdicción que no es nuestra, pero que hemos firmado con el municipio, con el alcalde Rodas, un convenio que nos permita trabajar un proyecto interesantísimo. Un proyecto que también ya en este mes se terminan los estudios y entraríamos en proceso de adjudicación, que tiene que ver primero con el análisis del trébol, si es facilitador o no es facilitador del tráfico. Y segundo, la construcción de un puente sobre el río Machangar en la parte de Monjas, un túnel de Lichimbía para salir al arbolito y otro túnel que nos permita salir hacia la Plaza Brasilia, que es el redondel de la concentración deportiva de Pichincha. Con eso solucionamos un problema grave que es el trébol. Ahora el trancón de la gente que viene del Valle de los Chillos es del trébol. Claro. Tienes la fila casi hasta el peaje. Se pasó del peaje al trébol. Así es. Y eso hay que buscarle una solución. Sí, está la solución, está analizado. Está hecho los estudios. Y eso lo vamos a hacer. Terminamos en este mes. En este mes. Sí. ¿Y esos estudios sí están contemplados en cómo va a incidir a dónde llegan? Claro. Sí, sí están. Porque están, claro, ya se han hecho los conteos, el análisis, las encuestas para saber hacia dónde va los que utilizan la vía, cuando llegan al trébol, cuántos se desplazan hacia el norte a través de la Velasco Ibarra, cuántos van hacia el sur y hacia el centro. Y sería otro distribuidor de tráfico para ir al norte, al centro, al sur. De alta tecnología, porque si llegas al arbolito, calculo que puede estar alrededor de los 140 millones. Y eso es con alianza público-privada. Y ya lo ha hecho el gobierno de la provincia de Pichincha. Nosotros tenemos un proyecto hidroeléctrico en el noroccidente en alianza público-privada. ¿Cuál es el proyecto? Es el proyecto Palmira. Lo trabajamos con Capital Nacional, la alianza público-privada. Otros 2 proyectos hidroeléctricos que están en este momento haciendo la gestión de los documentos habilitantes, también en alianza público-privada. Esta obra que le estoy mencionando también es una invitación para hacer alianza público-privada. Creo que es fundamental, o sea, no hay caminos paralelos. Después de los estudios viene una propuesta para ver cuáles son las empresas, o más o menos tienen ya algunos intereses. No, ya hay interés de empresas españolas, hay una portuguesa española, hay interés de una empresa china, hay interés de varias empresas. Nosotros analizaremos lo que más le convenga, en este caso a la provincia de Pichincha. Y eso tendrá también un costo, ¿será vía peaje?
Si vas a utilizar esta vía, Ujú. tendrás que pagar un peaje. Un peaje. Los que utilizan esta vía, no todos los Más que o utilizan menos esta vía. como el túnel Guayasamín. Lo que pasa en todos los países desarrollados, que les llamamos desarrollados, Ujú. tú puedes escoger una vía que te permita transitar rápidamente o escoger la otra vía. La una tendrá peaje, la otra no Y la tendrá otra peaje. no. Eso ya lo El escoges costo tú. de qué es. Así es. Y Pero son cuál es la inversiones, necesidad. son Claro. inversiones altas. Estamos hablando ¿Cuánto de es 140 ese millones. puente, por ejemplo, y el túnel? ¿Cuánto es la distancia? Debe ser, ¿qué será? ¿1 kilómetro de puente? 800 metros de 800 puente está metros. calculado. ¿Y Y el el túnel? túnel es aproximadamente 1 kilómetro 100. 1 kilómetro. Sí. El puente del que va Ujú. al arbolito, el otro también tiene más de 1 kilómetro. Y 300. además del convenio, ¿ustedes han llegado a algún acuerdo con el municipio, por ejemplo, mientras ellos construyen el metro? Si llega al arbolito, va a tener cerca una parada. Está de tomada, metro, está ¿sí? tomada en cuenta eso. Sí Está hay tomada en una cuenta eso, coordinación. entonces está tomada en cuenta parqueaderos subterráneos para el cliente que quiera utilizar el metro y vincularse inmediatamente a la parada que. Entonces es la más sí cercana. hay una coordinación. Sí, hay una coordinación y además, repito, hay un convenio firmado que nos permita trabajar, porque ya no estamos en jurisdicción territorial que le corresponde al gobierno provincial, sino al gobierno municipal. Al gobierno municipal en esencia. Entonces sí es fácil ponerse de acuerdo y hacer convenios por Claro. más, ¿sí? Sí, hemos firmado. Tenemos ¿Qué será firmado- que Gustavo Baroja una es forma- distinto al resto de Alianza País? No. Esta es una forma de gestión Ya. una forma de gestión de gobierno, Francisco. Firmamos al comienzo de año con todos los gobiernos municipales y con todos los gobiernos parroquiales un convenio que nos permita trabajar uniendo esfuerzos, trabajar coordinadamente. Con las parroquias nos apoyan en lo que necesitamos para el mantenimiento de las vías y nosotros les apoyamos también en sus competencias. Y con los municipios lo mismo, nos apoyamos mutuamente. Mutuamente. En estos momentos va a haber problemas económicos. Van a tener ustedes, no sé si reducción para los consejos provinciales y los municipios, o los gobiernos provinciales, la reducción de la participación. Si el precio del barril de petróleo baja, el tema del presupuesto puede Ya nos bajar. afectó el año pasado. Sí. Nos ¿Y afectó. cómo enfrentar? En el Y caso ustedes, la Asociación de Gobiernos Provinciales y los municipios también deben estar analizando cómo enfrentar esto que va a enfrentar todo el país. En el caso de los gobiernos provinciales tuvimos obviamente una afectación directa. Los municipios tienen ingresos propios, pueden sostener en algo. Nosotros dependemos en un alto porcentaje, muchos dependen el 100% de los ingresos que tenga el Estado y a través de la transferencia que se realiza de parte del gobierno, que tiene que ver con los ingresos permanentes y no permanentes. En el caso de Pichincha tuvimos una baja de 23 millones, provocada por la baja del precio del petróleo Claro. y por todo lo que pasó Por frente a la la crisis de participación, liquidez, sí, sí. por la crisis de liquidez. 23 ¿Qué millones. provocó eso? 23 millones provocó que no retiráramos del POA las obras, sino aplazáramos en términos de tiempo las Ya. obras. Obviamente es difícil que la gente entienda que no se cumple con el plan operativo, que no se puede solucionar sus necesidades, pero teníamos que priorizar. Y obviamente lo hicimos a través, en este caso en el territorio, la priorización de obras para lograr cumplir con los objetivos trazados. Tenemos atrasos todavía, atrasos fuertes, 23 millones es muchísimo para el gobierno provincial. Nosotros tenemos... ¿Pero eso es una disminución o atraso? Es una disminución. Una disminución. Tuvimos O sea, en una esa plata disminución, no va, no hay. Además del atraso tuvimos disminución, esa plata. ¿Y en el se atraso perdió. cómo están? Ahora estamos ¿Ya? bien, ¿Ya se están? firmó, sí. Sí. En las alícuotas mensuales están entregadas permanentemente sin ningún problema. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Finanzas y con el BEDE para que el anticipo del impuesto a la renta que tiene que devolverle a los gobiernos provinciales se haga a través del BEDE. Es una línea que consigue ¿Una línea el de Ministerio de crédito Finanzas. qué? No es crédito, ¿No? porque la plata es nuestra. Es más bien una ventanilla que favorece, no tiene la liquidez necesaria todavía, perfecto, a través del BEDE se nos entrega eso y es un arreglo que tendrá el Y Ministerio el de Finanzas ministerio con el tendrá BEDE. que pagarle al Con BED. el BEDE, así es. Pero no es crédito. No, O sea, no es crédito. para la provincia no. No, El no. Ministerio de Finanzas Es nuestra tiene un plata que acuerdo. tiene que devolvernos del anticipo, Ya. no hay en este momento, se hace a través entonces de la ventanilla del BEDE, como ¿Y ventanilla ustedes bancaria. que eso es solo con el gobierno de Pichincha o No, con no, los con otros todas. consejos provinciales también? Algunos consejos provinciales no lo firmaron, lastimosamente no creyeron que era posible, pero firmaron la gran mayoría de los gobiernos provinciales. Me imagino que con los municipios pasa lo mismo porque También. fue en convenio con los diferentes niveles de gobierno. En este momento estamos con el presupuesto prorrogado, el presupuesto inicial del 2016 por el proceso electoral y bueno, no hemos tenido al momento problemas graves como los que tuvimos el año pasado. Si hablamos en temas presupuestarios, ustedes entonces más o menos han tenido, digamos, un flujo
de lo que les corresponde aceptable, diríamos, así se podría decir, aceptable. No, pues el año pasado fue crítico. Muy crítico. Fue crítico para el gobierno nacional, el municipal, el parroquial, los provinciales, fue crítico para el país. O sea, no. ¿Y este no año fue a está dedo, mejor ¿no? o no? Este año está mejor, este año está mejor porque, repito, estamos con el presupuesto prorrogado del 2016, que incluye los 23 millones que nos disminuyeron. Entonces, esos 23 millones salieron ya del ya salieron porque está. Pero en este prorrogado sí consta. En este prorrogado sí consta. Pero que hay alguna proyección de que sí va a alcanzar 23 millones más. Sí, claro, porque se estabilizó el precio del barril del petróleo. Obviamente también el tema tributario está llegando ya a sus niveles. Entonces no hay problema de los ingresos permanentes y no permanentes. Con esos ingresos permanentes y no permanentes se hace inmediatamente la distribución y las transferencias. Hay un tema, ¿no? Hemos pedido nosotros que se haga un análisis cuatrimestral y si ahí el precio del barril de petróleo ha subido, nos corresponde mayores ingresos. Si ha afectado, obviamente tendríamos que asumir la afectación. Y habrá que hacer que entonces el presupuesto que estábamos hablando con el economista Gustavo Baroja, que es prefecto provincial, y ese presupuesto se puede decir, a ver, si sube el precio, esta plata no la contemos, hagamos un fondo, o usted también es enemigo de los fondos. No. No, nosotros tenemos algunas partidas presupuestarias que son necesarias, son respaldo. Por ejemplo, tenemos un problema invernal. Problema invernal no sabemos. Créame que llega el invierno, Francisco, y empiezo yo a no dormir. Porque es el tema de las vías, se caen las vías, tiene la Loa Santo Domingo, tiene este problema, este otro problema. Entonces, obviamente, lo que hacemos es, sí, tener ese respaldo para obras de emergencia o para poder inmediatamente pelear el tema. ¿Cómo va lo de la LOAG Santo Domingo y este problema del peaje de la LOAG Santo Domingo? Es otro problema simpático. Esa vía estaba delegada completamente al gobierno provincial porque había un contrato. Cuando Santo Domingo era parte de la provincia de Pichincha, había un contrato para el manejo de los 100 kilómetros de la vía, son 100 kilómetros. Era el mantenimiento y eran las obras de ampliación. ¿Por dónde empezamos? Por las partes más complicadas, más difíciles, que son lo que le corresponde a Pichincha. La sinuosidad provocaba permanentemente accidentes de todo tipo, muertos, sangre, y obviamente la decisión técnica fue empezar desde la parte de arriba, y ahí se siguió la ampliación. Luego de eso ya vino la separación de Santo Domingo, seguimos nosotros administrando porque había un tema legal, o sea, las vías no dividen pues al país, el contrato unen al país, y había un contrato vigente y hay un contrato vigente. Nos solicitó el prefecto de Santo Domingo vincularse al manejo del fideicomiso que tenemos, porque ahí se maneja con fideicomiso, no es que dispone el gobierno provincial. Toda la plata entra a los peajes y ahí se distribuye a la construcción y a la administración, y le queda un 7% al gobierno provincial de todo el ingreso de los peajes. Entró el gobierno provincial de Santo Domingo a ser parte del fideicomiso, entró a ser parte entonces de ese 7%, que es lo único que se puede distribuir. Son 28 kilómetros que le corresponden en este caso a Santo Domingo. Entonces el 28% de ese 7% y el 72% de ese 7% para Pichincha. Luego entonces se pidió la delegación de la vía en lo que le corresponde a Santo Domingo. No me opuse, aunque me parecía que no era lo más adecuado. Claro, si más del 70% estaba en Pichincha. Además el tema es administrar, claro. Pues si era parte del fideicomiso ya no hay problema. El tema era administrar la vía. Se hizo la delegación por parte del ministerio y en la delegación nos permiten entonces la construcción de peaje para que podamos tener nosotros todo el tema del manejo de la corrida financiera, porque si no se afectaba la corrida financiera. Y sigue el contrato hasta el 2019 del mantenimiento de toda la vía, sigue vigente ese contrato. Pero ya para que el gobierno de Santo Domingo pueda hacer sus estudios y pueda hacer la ampliación, perfecto, entonces asuma la delegación, pero es su compromiso, ya deja de ser nuestro compromiso. En ese sentido, cumpliendo también con es un acuerdo ministerial que te dice cada 50 kilómetros es posible colocar uno de los peajes. Lo hicimos en el kilómetro 90? 50. No, lo hicimos en el kilómetro 52. Pero se explotó eso políticamente de parte de los transportistas de Santo Domingo. Los de Pichincha se reunieron conmigo, les expliqué claramente el tema. No es incremento de peajes, vamos a mantener los peajes como están. Es necesario para la corrida financiera y obviamente los de Pichincha entendieron, pero no se solucionó todavía. Estamos esperando que el ministro... No se ha solucionado. ¿Que están en un tema de contencioso administrativo? No.
No, eso solamente es una definición del Ministerio lo elevó de Obras también Públicas. a demanda el gobierno de la provincia de Sáchila. No fue contemplado porque no es que estamos infringiendo la ley en ningún momento. Nada, para nada. Entonces se manejó el tema del incremento de los peajes. Obviamente Santo Domingo tiene problemas porque es cada 50 kilómetros, entonces no le fuera queda de Santo Domingo, claro, tendría que poner pasar fuera la de Santo ciudad Domingo. para ya. Pero nosotros lo que hemos dicho es perfecto. ¿Por qué no planteamos lo siguiente? O sea, hagamos los Sí, dos hay una peajes. propuesta. Hagamos los Ya. dos peajes. Y queda en la parte de arriba, en Aloa, y queda nuevamente en la parte de Santo Domingo. Es necesario tener $3 de ingreso para la corrida financiera. Nosotros sacrificamos en este momento lo que está destinado para la construcción de un túnel para que se empiece a hacer la ampliación desde Santo Domingo. Y poder tener entonces inmediatamente desde Santo Domingo, como es la mucho más utilidad fácil. del fideicomiso Sí. en los porcentajes Sí, que les tendremos que corresponden. hacer algún tema legal porque se pierde el objeto y Claro. sabes cómo es el Una tema. se modificación hace del contrato. del contrato. Pero ya haríamos el contrato para que se empiece a ampliar desde Santo Domingo y no tener problema. Entonces tendríamos un frente de trabajo en Santo Domingo, un frente de trabajo en Pichincha. Creo que eso es lo fundamental, ponernos de acuerdo. Y hay la Está ya- posibilidad de ese acuerdo. Está la sí. propuesta, se la hemos dicho ya al ministerio, la propuesta se la ha dicho al gobierno provincial Sáchila. Esperemos que el ministerio nos llame lo más rápidamente posible y trabajar ya uniendo voluntades y esfuerzos. Aquí es beneficio para todos, no solamente para la provincia de Pichincha, es beneficio para todos, es la arteria fundamental que une la sierra con la costa. Es para el país. Pues es para el país, pues si no es para la provincia. Es para ¿Cómo el va país. esta otra parte de la Calacalina, la Negalito? Esa nos quitó el Ministerio de Obras Públicas Ya hace no está. 3 años. Va a ser en mayo 4 años. ¿Y ustedes han evaluado qué ha significado que les haya quitado eso? Sí, pero son sus Hicimos amigos, una- Gustavo. Hicimos una especie de acuerdo con el ministerio en ese momento. Ya. Es cierto que la ampliación de esa vía cuesta muchísimo, calculo yo unos 600, 800 millones, es muchísimo. Es una vía complicadísima hasta Nanegalito, es susceptible de derrumbes permanentes, aún después de Nanegalito es susceptible de derrumbes permanentes, sinuosidad extrema, filtros de agua por montones, vertientes de agua por montones. Es una Pero obra también que es tiene una que manejarse zona- técnicamente una zona muy fuerte. donde el impacto ambiental podría ser También, mayor, todo eso o sea, tiene muchísimos factores. Ujú. Y el arreglo que hicimos es perfecto. Nos había delegado el El gobierno ministerio central ¿ya? hace muchísimos años, en la década de los 90. Nos había delegado, se construyó por parte del gobierno provincial. Eso es construido en la época, terminada en la época creo que del Marco Landázuri. El Patricio Romero creo que fue el primero. El que inició. El que inició. Claro, Terminado, creo que la en parte de Calacalí, todo eso la Ya. inauguró conjuntamente con la ciudad mitad del mundo. Sí, así es. Ujú. Y terminado Es con año Marco 82, Landázuri, si no me 83. equivoco. Y esa delegación no la quitaron, la tiene el Ministerio de Obras Públicas al momento, y créeme que todavía me dedican editoriales y cartas a la editora hasta recordándome mis ancestros, hermano. Ya. Pero sin razón, pues ya no. Ya Nosotros no, la teníamos pero- bien mantenida, Y lastimosamente. no será no entonces está más bien igualado. trabajar para recuperarla para la provincia y que el gobierno provincial tenga también para que alguno no vuelva a escribir. Me dicen que ya y si es que tienen- escriben tengan razones para golpear. Sí, no. Claro. Me dicen que ya tienen los estudios para la ampliación. Ya. Espero que sea cierto y que haya una asignación presupuestaria para el eso recapeo. también. Espero que sea cierto, pero evidentemente hay problemas complicados. Muchas veces por eludir los huecos que hay, hemos tenido accidentes. Esperemos Graves. que se pueda solucionar lo más rápidamente. Tenemos escritos que han llegado al ministerio de parte de los alcaldes, de parte de los presidentes de juntas parroquiales, de la ciudadanía, pidiendo que nuevamente se le delegue al gobierno Al provincial el gobierno manejo de esta provincial. vía. ¿Y el gobierno está dispuesto a asumir eso, sí? Sí. El gobierno provincial. No sí. tendríamos problema. Claro, y además entonces sería Hay una- empresas privadas que están dispuestas a aliarse con nosotros para el manejo para de esa vía. Ajá, vamos a que salidas hay. Gustavo, este es de los varios años en el Consejo Provincial. Sí. Uno podría pensar. Mis que últimos 2 años jubilarse. quedan por si acaso. Son últimos. Mis últimos 2 años. ¿Seguro? Sí, sí, No. seguro, seguro. Creo que hemos hecho lo posible. Todavía Ya. quedan muchísimas cosas por hacer en la parte productiva, en la parte de gestión ambiental, que son competencias nuevas, en la Ya. parte de riego. Estamos ya terminando el canal de riego Cayambe Pedro Moncayo. Ya se terminó el túnel de trasvase, están en el recubrimiento, en los canales terciarios. Esperamos en poco tiempo también ya inaugurar. Esa es una obra enorme y monumental para la provincia. Riega más de 13,000 hectáreas y garantiza
un desarrollo absolutamente diferente en el norte de la provincia de Pichincha. Pensamos el desarrollo agroindustrial de la zona, productos que tengan posibilidad de exportación a través de valor agregado, una serie de cosas importantísimas. Y creo que he dado lo mejor tratando de aportarle al cambio. Gustavo, en este caso el Toachi Platón, que ha sido digamos, observado, criticado, pero que no termina un poco de decir si ya estamos a plenitud. ¿Qué pasa con eso? Ese también Me lo adjudica asumió por la CELEC, lo asumió ya hace muchísimo algunos tiempo años. atrás, o sea, ya eso no es del gobierno de la provincia de ¿Y Pichincha. ustedes no han hecho un seguimiento? A veces lo que están construyendo en la provincia deberían también tener algún seguimiento o no del prefecto. Yo sé que han tenido problemas en el caso de las turbinas, pero ya es un tema que tiene que responder la CELEC frente a eso. Nosotros como gobierno provincial hicimos todos los estudios iniciales. Ahí también se quiso vincular con el tema de Odebrecht al gobierno provincial. La primera adjudicación fue para Odebrecht, eso es cierto. Sí. Sí. Se le adjudicó, vino todo el tema de San Francisco, nosotros inmediatamente, aún antes de que el gobierno central tomara la decisión, terminamos el contrato. Nos devolvieron el anticipo. Se hizo una liquidación. Se hizo la liquidación, una terminación del contrato. devolvieron el anticipo, obviamente se hizo la valoración con peritos sobre lo que se había hecho, se descontó del anticipo los valores de lo ejecutado y esa plata fue devuelta en este caso. Y de ahí ya pasó a manos del... Luego de eso ya se tomó una resolución ministerial que todos aquellos proyectos de más de 100 megas que han manejados directamente por el gobierno central se entregó entonces a la CELEC para su manejo. Dos temas que no puede el presidente provincial de Alianza País dejar de hablar. Parecería que está todo bonito. Bueno, ¿qué hacemos con los resultados electorales, Gustavo? ¿Están dispuestos desde Alianza País, ustedes los dirigentes políticos, ya que sí, usted ha dicho que se abran las urnas, que se cuenten los votos? Lo que no es negable, digamos, y así es que hay casi una mitad, excepto un 1% de los ecuatorianos que ha dicho, vean, por lo menos no voto por Moreno. Sí, pero que esto no sea factor de división. Que esto no sea factor de que afecte la unidad del país. O sea, son decisiones en un proceso democrático. Las elecciones son una decisión individual que te permite depositar en un voto la confianza de que pienses que pueda dirigir mejor el país. La gente lo decidió. La gente lo decidió por un margen no tan amplio, pero por un margen que define la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Ahora, obviamente, la candidatura contraria está en todo su derecho de generar, o más bien de presentar impugnaciones o objeciones o reclamos. En el caso de Pichincha, de lo que yo puedo hablar, ha habido un reclamo. En una mesa electoral de Tolonta, en Pinta, no más. Están en el proceso de las objeciones, están en el proceso de las impugnaciones. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Se hace el conteo de votos en las mesas electorales. Ahí estuvieron delegados de las dos organizaciones políticas y con una organización espectacular, creo. Ahí estuvieron los delegados permanentemente, o sea, ya se cumplió el primer paso. Ese conteo que se hace en la mesa electoral con los observadores y delegados de las dos organizaciones políticas. Se pasa a lo que es la audiencia permanente de escrutinio provincial, donde se hace la validación de las actas. Y ahí están los delegados de todas las juntas, ahí están los delegados. Ahí se hace, y ahí puedes tú decir, aquí hay inconsistencias, aquí hay problemas numéricos, aquí falta la firma, aquí no sé, y de todas ellas se hace un reconteo. Se vuelve a contar ahí. Pero ahí lo que dicen que el problema no es esto del que ha sido observado, sino el escáner. O están buscando que en el escáner varía las cifras. Por eso te digo, sí. Pero si hay problema, si encuentras en el acta el problema del escáner, si encuentras en el acta que la inconsistencia numérica, eso impugno ese dato. Se recontea ahí nuevamente, se hace un recuento ahí. Esa es la audiencia de escrutinio permanente provincial. Entonces ahí nuevamente, con todas estas inconsistencias, se deja depurado y se deja listo. Ahora está en el proceso de objeciones y de impugnaciones. Las objeciones las sigue manejando, en este caso, el Tribunal Provincial de Pichincha. Pero ya lo que son las impugnaciones ya sube al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hace el provincial? Lo que le pidan tiene que entregar, todito, sin ningún problema. Y lo pueden hacer, hagan las impugnaciones que crean convenientes, las que crean que tienen dudas, las pueden hacer, no hay problema, el Código de la Democracia te permite que lo hagan.
Pero hay que respetar la ¿Cuánto decisión del cambia pueblo ecuatoriano. el que el presidente Correa salga y si lo ratifican, como podría ser al señor licenciado Moreno? ¿No es un poco comenzar deslegitimando esa presidencia o eso buscará la oposición, deslegitimarla para que comience con dificultad? Ya sería, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser la Hay actitud una de Alianza consigna País? que no logro entender. Ya. El gobierno español ya le envió una carta a Lenín Moreno felicitándolo. El secretario de la OEA hace lo mismo. Gobiernos que Sí, podrían tener la Perú, misma sí. tendencia, como en este caso Argentina, Macri está saludando también al nuevo gobierno. Chile lo hace. O sea, el concierto de los gobiernos a nivel internacional están no reconociendo, simplemente felicitando en este caso al presidente de los ecuatorianos. Y le dicen así, Y aquí presidente internamente, electo ya. sí, ¿Sí? presidente electo, y están, o sea, deben tener ustedes también aquí en la emisora. Sí, toda he esa- visto algunos. ¿Sí? Y resulta que la candidatura del señor Lasso no acepta los resultados electorales. Repito, está en su pleno derecho de las impugnaciones. Hágalas, no hay problema, hágalas para que quede totalmente transparente. Pero no es posible que ahora se hable de fraude cuando ellos tenían todo manejado. Es más, recuerdo que el señor César Monge hizo una presentación del sistema de control electoral Pero quizá con que- esa tecnología pero quizá que decía. con esa tecnología Pero ahí está, les da pues, la se la razón, aplicaron. les da la razón y dicen que sí, No, que no, no no. está, que hay inconsistencia. No, es que otra Precisamente cosa porque es el- estaban preparados. Otra ¿o cosa no? es el Exipol. Ya. Eso es otra cosa. Y ahí qué pena, ¿no? Un Exipol que no funcionó y porque no tuvieron el manejo de la muestra adecuadamente. Pero lo que yo digo, si tenían ese sistema de control electoral, lo aplicaban en las mesas y sabían que no era posible hacer fraude de ninguna naturaleza. Entonces, ¿por qué ahora se menciona eso? Quizá Presentaron, lo hicieron con colitándoles a lo bombos que y el platillos, un presidente sistema Correa y el asambleísta informático. Serrano electo dijeron que había en la primera vuelta también. Un sistema informático. Nosotros sí fuimos débiles en el control electoral. Fuimos débiles, Francisco, en el control electoral de la primera vuelta. ¿Sí? Puedo decirlo aquí, no importa. Pero cerca del 80% de las actas en el norte y en Cayambe no estaban firmadas por delegados nuestros. Una debilidad enorme de ¿No control habían electoral. enviado o no firmaron nomás? No firmaron, no fueron capacitados, simplemente de pronto se quedaron, no firmaron el acta, no estuvieron, lo que sea. Corregimos, tuvimos un control electoral ahora sí eficiente en todas las mesas, con nuestros delegados, viendo exactamente que se cumpla con el proceso democrático. Habría que analizar entonces Ya. también eso, ¿no es Gustavo, cierto? se nos termina el tiempo. Gracias por acompañarnos. Francisco, qué pero gusto un último volver a mensaje encontrarnos. para esto. Son momentos, aunque puedan decir que nos sumamos Hay a un video coro, hermoso un que me momento enviaron, difícil. un video hermoso que me enviaron, donde está representado todo el país. Y Ya. están, en este caso, gente simpatizante, creo que votó por Lasso, y gente simpatizante del país y militante del país que votó por Moreno. Lo único que ellos hacen es el reconocimiento de que somos hermanos, Ya. que esto no nos puede dividir, que el país necesita la unidad para salir adelante Y hay y que esa- hay una esa mano voluntad extendida, ahí, sí hay que hay esa una mano voluntad en extendida de Alianza Lenín País. Moreno. ¿Sí? Un hombre de diálogo, un hombre de consensos, un hombre que permite la discusión, que permite el debate y que obviamente es indispensable para garantizar la unidad. Somos hermanos y eso no se nos puede olvidar. Queremos agradecer al economista Gustavo Baroja, que nos ha hecho un recuento de lo que está pasando en el gobierno provincial, pero además con su responsabilidad de dirigente político también lo que está viviendo en estos días del país. Gracias nuevamente. Gracias, Francisco, Y haremos nuevamente. un seguimiento. Gracias, Enseguida gracias volvemos, por la están ya en invitación. nuestros estudios el economista Bernardo Acosta y el economista Carlos de la Torre.